Estamos reunidos aquí en el día de hoy para escuchar la palabra del Señor. Por supuesto, yo sé que ustedes no me han venido a escuchar a mí, pero hoy es un día muy especial. Como ustedes pueden darse cuenta, hoy tenemos lo que es la Cena del Señor. Quizás muchos de nuestros amigos o hermanos que nos están visitando en el día de hoy desconocen lo que eso significa. Hoy lo vamos a ver un poquito a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, prácticamente en la última semana de Él estar aquí en esta tierra, antes de morir en la cruz del Calvario, Él celebró con sus discípulos lo que se le conoce en la Biblia la última cena. Y en ese jueves en la noche de esa última semana, Cristo estaba preparando el corazón de sus discípulos porque al día siguiente, viernes, temprano a primeras horas de la mañana, Jesús se encontraba ante las autoridades judaicas y posteriormente ante el juicio de Pilato, el gobernador romano. Esa noche Cristo se congregó con sus discípulos y obviamente cada vez que se hacían este tipo de cenas, se acostumbraba a que la persona que estaba haciendo la invitación, en esos momentos en su hogar, el anfitrión de esa cena, el anfitrión pues normalmente tenía una persona encargada para llevar a cabo un rito muy importante que era lavar los pies de los invitados. Cuando los discípulos estaban reunidos allí en ese aposento alto con Jesús, los discípulos vieron que no había un siervo allí presente que normalmente hacía esa obra. Y entonces, ¿cuál fue la sorpresa para ellos? La sorpresa para ellos fue que el Hijo de Dios se levantó y cogió una toalla, cogió un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Como dice Juan capítulo 13 y versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué tipo de enseñanza quería dejar Jesús en la mente de los discípulos en ese momento? ¿Qué quiso enseñarles? Estamos hablando de Cristo, que era el creador de los cielos y de la tierra, y Jesús se humilló, el creador de los cielos, se humilló para lavar los polvorientos pies de sus discípulos. La gracia de la humildad es el título de la meditación que hemos de escuchar de la palabra de Dios en estos momentos. Por eso el Señor, como leímos en el libro de Isaías capítulo 57 y el versículo 15, ese texto dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dos palabras claves hay en ese versículo que acabamos de citar de Isaías 57:15. ¿Cuáles son? La primera es quebrantado y la segunda es humilde. Ambas palabras son características del carácter de Cristo. Muy importante, porque la palabra quebrantado, como dice Isaías 57:15, que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa palabra en hebreo significa contrito, quebrantar o triturado. Y también la segunda palabra es humilde. Pero fíjese bien lo que dice el Señor en el libro de los Salmos. El Salmo 34 y el versículo 18 nos dice: cercano está Jehová
a los quebrantados, ahí está la palabra en hebreo que aparece en Isaías 57:15, el Jehová está cercano ¿a quién? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que es muy importante que nosotros pensemos en lo que significa ser quebrantado de corazón, porque Dios dice que va a morar o va a habitar con los quebrantados y humildes de espíritu. Quebrantado, ya lo vimos, de acuerdo al diccionario hebreo, significa quebrantar o significa estar contrito. Dice también el Señor en Isaías, también muy importante que meditemos bien en esa otra palabra, humilde. ¿Qué significa la palabra humilde? Humilde significa abatir, humillar, humilde o también despreciable. Dice el libro de Job, el capítulo 5 y el versículo 11, que pone a los humildes en la altura y a los enlutados levanta a seguridad. Job 5:11. También hablando del humilde, el salmista David en el Salmo 138 y el versículo 6 nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. O sea, ¿a quiénes atiende Jehová? ¿A quiénes pone en alto? A los humildes. O sea, los que se humillan delante de Jehová. A los que son humildes. Dice el libro de Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Noten cómo dice. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté, o sea, exalté el árbol bajo, o sea, el humilde. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. ¿Qué obra hace Jehová? Está hablando aquí de árboles. Cuando la Biblia habla de árboles, se refiere también a las personas, si ustedes no lo sabían. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vemos un cuadro allí muy importante. Apocalipsis capítulo 7 específicamente. Vemos la obra del sellamiento. Vemos 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos. Y se oye la voz de otro ángel que dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni ¿quién? Ni a los árboles. ¿De qué tipo de árboles está hablando? Está hablando de los seres humanos. Hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quién? A los siervos de nuestro Dios. Saben que la palabra de Dios compara al ser humano con un árbol. ¿Sabían ustedes eso? Porque así lo dice la Escritura. Si usted busca la palabra de Dios, se dará cuenta que la Biblia compara en muchas ocasiones, compara al hombre con un árbol. Así lo dice el salmista David. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Está hablando del varón. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces noten lo que dice el versículo 3, estoy leyendo el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, volviendo al libro de Ezequiel 17:24, donde la palabra de Dios dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. ¿Cuál es el árbol sublime? El árbol que se siente ¿qué? Orgulloso. Levanté, o sea, exalté el árbol bajo, o sea, el árbol que se humilla, que es humilde. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, yo lo haré. ¿Qué nos está diciendo el Señor en su palabra en el día de hoy, querida iglesia? Que verdaderamente el Señor
está dispuesto a exaltar a aquellos que son humildes. Y también está dispuesto a humillar a quienes, a aquellos que se sienten sublimes o que se sienten orgullosos. Así lo dice el profeta Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor, dice Ezequiel: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. ¿Qué va a hacer el Señor con su pueblo? Con aquellos que se humillen, con aquellos que sean humildes, el Señor los va a exaltar, pero también va a humillar a aquellos que se ensalzan, a aquellos que se creen mejores que los demás. Dice el libro del deseado de todas las gentes. Pensemos bien en esta cita. Comparto con usted esta declaración, deseado de todas las gentes, la página 151 y la página 152 dice así: los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor del yo desaparecerá en el amor por Cristo. Amén. Ninguna rivalidad mancillará la preciosa causa del Evangelio. Reconocerán que les toca proclamar como Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29. Elevarán a Jesús y con él la humanidad será elevada. Mis hermanos, dice claramente esta hermosa declaración que los que servimos a Cristo no vamos a buscar nunca honra para sí mismos. No vamos a buscar la honra de los hombres. No vamos a buscar la popularidad de los hombres. Vamos a hacer humildemente la obra del Señor. Amén. Hoy el mundo cristiano va en pos, tristemente, de los famosos, de los ministros mundialmente reconocidos. Pero nosotros no debemos de desanimarnos por eso. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos ha llamado a hacer una obra en esta tierra. Y esa obra la tenemos que hacer con humildad, con sinceridad, por amor al Evangelio. Y a su debido tiempo, dice el Señor, que Él va a exaltar el árbol bajo. Él va a levantar a aquellos que el mundo ve como que no son insignificantes. ¿Por qué? Porque el mundo va en pos de las grandes lumbreras, de los grandes predicadores, de los pastores famosos. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a ser humildes hijos de Dios, a hacer la obra que Dios anhela y desea que nosotros hagamos con un corazón humilde y sincero. Les hago una pregunta a ustedes para que meditemos en ella. ¿Cómo ve Dios el orgullo? Vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios. Acompáñenme en el libro de Proverbios capítulo 8 y el versículo 13. Noten lo que dice el Señor, cómo Dios ve el orgullo. Proverbios capítulo 8 y el versículo 13. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? El temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer. Es aborrecer el mal. Nosotros, para poder alcanzar la victoria sobre el pecado, tenemos que aborrecerlo, así como lo aborrecía Cristo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 13? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es muy importante, hermano. La Biblia nos dice claramente cómo Dios ve el orgullo, cómo Dios ve la arrogancia, cómo Dios ve la soberbia. ¿Cómo la ve? La aborrece. Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de cultivar ninguno de estos rasgos de carácter, porque el Señor aborrece en nuestras vidas todo aquello que esté impregnado de soberbia, de orgullo y de ¿qué más? Y de arrogancia. Muy importante.
¿Y qué dice el Salvador de aquellos que se exaltan a sí mismos en sus corazones? Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 14. Les invito a que vayamos allí a la palabra de Dios. Lucas 14, versículo 11. Lucas capítulo 14, versículo 11. Dijo Jesús, porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Enaltecido. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que se exaltan a sí mismos? Van a ser ¿qué? Humillados. Y los que se humillan serán ¿qué? Enaltecidos. Algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Los líderes de la nación judía eran personas que se sentían muy orgullosas de su profesión, de su cargo espiritual. Y a todas las personas, a todos los miembros del pueblo, los veían en un nivel bastante bajo. Pero noten lo que sucedió en Lucas 18. Hay una historia que todos nosotros conocemos. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, nos dice algo muy importante. Dice Lucas 18, 10, dos hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántas personas subieron al templo a orar? Dos. Uno era ¿qué? Fariseo. Y el otro era ¿qué? Déjeme decirle antes de seguir leyendo, hermanos, el versículo 11, que los publicanos eran los que cobraban impuestos para Roma. Ese era el trabajo de los publicanos. Uno de los discípulos de Cristo era publicano, Mateo. Y los judíos, oigan bien, odiaban a los publicanos. Porque según ellos estaban trabajando para sus enemigos número uno, que eran Roma, el gobierno romano. O sea, los judíos eran, los publicanos, diría, eran blanco de odio por parte de los judíos y también por parte de los líderes de la nación judía. Yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos. Cuando nosotros venimos a este lugar cada semana a orar, ¿odias en tu corazón algún hermano o hermana? ¿O te cae gordo o gorda algún hermano o hermana de aquí de la iglesia? ¿Qué sientes en tu corazón al venir a orar a este lugar cada semana? ¿Sientes algo contra ese hermano o esa hermana? ¿Sabes que hoy es un día muy especial para que tú, si sientes algo, ojalá que ese no sea el caso, en esta iglesia en el día de hoy? Pero hoy es un día muy especial para que hoy le laves los pies a ese hermano o a esa hermana que te cae gordo o que te cae gorda o que quizás no lo puedes ver ni en pintura. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a ese hermano o a esa hermana. Jesús dijo que el que se humille será ¿qué? Exaltado. Sigue diciendo el versículo 11 de Lucas 18. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos de nosotros ayunamos 2 veces por semana? Quizás no, ¿verdad? Pero los fariseos tenían por costumbre ayunar todas las semanas 2 veces. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
Dios sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que dijo Jesús, descendió a su casa justificado. O sea, el publicano, antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Jesús, hermanos, se humilló. ¿Sabían ustedes eso? El creador de los cielos y de la tierra, dice el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el libro de Santiago, ¿qué nos dice a nosotros? Santiago 4:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nosotros debemos humillarnos delante del Señor en esta hora. Pedirle perdón al Señor si hemos sentido algo en contra de un hermano, si hemos juzgado mal a algún hermano, si lo hemos criticado, si hemos hablado mal de él. El momento para pedirle perdón a Dios es ahora. Y el momento para humillarnos ante el Señor es ahora. Y eso involucra, hermanos, no seguir haciéndolo. No seguir hablando mal de un hermano o hermana de la iglesia. No seguir criticando a ese hermano o a esa hermana. Dice una declaración en un devocional que se llama Reflejemos a Jesús. La página 253 del 4 de septiembre. La sierva del Señor dice lo siguiente: muchos no se dan cuenta de que al caminar humildemente con Dios, nos ubicamos en una posición donde el enemigo no puede aventajarnos. Si nosotros estamos caminando humildemente con Dios, dice que nosotros nos vamos a encontrar en una posición que el enemigo no puede aventajarnos. Solo cuando nos sometemos como hijos obedientes a ser enseñados y disciplinados, Dios puede usarnos para su gloria. Así que, hermanos, tenemos que someternos al Señor. ¿Por qué a veces Dios no nos puede usar? Porque no nos sometemos a su palabra. No nos sometemos a lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Si nosotros queremos que Dios nos use poderosamente, tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Los discípulos, cuando estaban aquí en esta tierra, como ellos no entendían la característica del reino que Cristo había venido a establecer en esta tierra, ellos estaban peleando por cuál de ellos iba a ser el mejor, cuál de ellos iba a ser el primero y cuál de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Acompáñenme en el libro de Marcos, capítulo 9 y el versículo 35, que nos dice algo muy interesante. Marcos 9, versículo 35, dice lo siguiente: entonces él, o sea Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será ¿qué? El postrero de todos y el servidor de todos. Fuertes palabras, hermanos. Aquí en nuestra iglesia, ninguno debe ser considerado el primero ni el mejor. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque la iglesia fue así organizada por Cristo. Lo vemos en el libro de Efesios. A unos dio dones de profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. En fin, la iglesia debe ser un cuerpo organizado. Pero aún así, el cargo que yo pueda poseer o yo pueda tener no me hace mejor
que los demás. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, dice ese texto de Marcos capítulo 9, versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser el último? ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir a aquellos que necesitan de nosotros? Amén. En la estima del cielo, oigan bien, queridos hermanos, ¿qué constituye la grandeza? Ustedes saben que el mundo tiende a exaltar siempre la gente grande. Y cuando vemos esos eventos en las noticias o en la televisión de estas así llamados hombres importantes de la farándula o del mundo político o del mundo religioso, vemos que para esas personas cuando llegan a un lugar hay alfombra roja para esas personas. Se les recibe con un homenaje muy grande se le hace. Y se le llama grande. Ante los ojos del mundo esa persona es grande. Pero la pregunta es, que hace esta declaración es, en la estima del cielo, ¿qué constituye la grandeza, hermanos? Noten cómo termina esta declaración, es muy importante. Esto está en el deseado de todas las gentes. Dice, no lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, ni la jerarquía, ni el linaje, o sea, la familia donde usted proviene, o los dotes intelectuales consideradas en sí mismas. No. Si la grandeza intelectual fuera de cualquier consideración superior, es digna de honor, entonces debemos rendir homenaje ¿a quién? A Satanás, cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por hombre alguno. Pero noten cómo termina la declaración. Pero si el don está pervertido para servir al yo, cuanto mayor sea, mayor maldición resulta. Lo que Dios aprecia, hermanos, escuchen bien, lo que Dios aprecia es el valor moral. El amor y la pureza son los atributos que más estima. Todo lo que nosotros hagamos que esté rendido o que esté hecho con el amor de Cristo en nuestros corazones, eso es lo que el cielo aprecia. Lo que el mundo ve como grande son las personas que nosotros conocemos hoy, que son los grandes del mundo. Y esos son reconocidos a nivel mundial. Pero el cielo reconoce a los grandes es por su valor moral. Los reconoce como grandes por el amor y la pureza de sus atributos que esas personas tienen. En el libro de Mateo, el capítulo 18, vemos algo muy importante con relación a la humildad que Cristo le enseñó a sus discípulos. Mateo capítulo 18, versículo 2, dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Fíjense bien lo que Jesús hizo. Versículo 3 de Mateo 18. De cierto, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se humille como un niño. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18, capítulo del 2 al 4. La que leí antes fue el deseado 190. Y ahora voy a citar otra cita más del deseado de toda la gente, hablando de este texto que acabo de leerles de Mateo 18, del 2 al 4. Deseado a toda la gente, la página 604 y 605.
Dice así, vez tras vez Jesús había tratado de establecer este principio entre sus discípulos. ¿Cuál principio, querida iglesia? El principio de la humildad. Cuando Santiago y Juan hicieron su pedido de preeminencia, o sea, ellos querían saber quién iba a estar sentado a la derecha y quién iba a estar sentado a la izquierda de su trono. Jesús les dijo, el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. En mi reino, dijo Jesús, el principio de preferencia y supremacía no tiene cabida. La única grandeza es la grandeza de la humildad. La única distinción se halla en la devoción al servicio de los demás. Eso es lo que va a caracterizar el reino de Cristo cuando Cristo venga a esta tierra y le diga a sus hijos, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que va a caracterizarnos a nosotros si queremos algún día ser herederos de ese reino? ¿El principio de qué? De la humildad. El profeta Isaías dice lo siguiente, mi mano hizo todas estas cosas. ¿Quién hizo el mundo, hermanos? Dios. Jehová. Y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Mire qué maravilloso, hermano, es Jehová. Él primero dice, mira, tú ves todo lo que está alrededor, mira hacia el cielo, mira las estrellas, mira el sol, mira la luna, yo todo eso lo creé. Yo soy el creador de todo ello. Los árboles, las plantas, las flores, todos fueron creados por mi poder. Pero aún así, hermanos, con todo el poder que Dios tiene, el Señor nos dice a nosotros en esta mañana, pero aún así, yo como creador, estoy dispuesto a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿No decimos amén, hermanos? Amén. Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso y eterno, está dispuesto a mirarte a ti y a mí en el día de hoy. Amén. Vuelvo y cito el deseo de todas las gentes. Página 403, dice la mensajera del Señor, antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige ¿a quién? Al obrero que como Juan el Bautista toma un lugar humilde delante de Dios. ¿A quién está dispuesto a usar Dios en esta mañana? ¿A quién? Al humilde. ¿Quién es el humilde? El humilde es aquel que anda con la cabeza agachada todo el tiempo, con la ropa así medio estrujada y medio rota. El humilde es aquel que está dispuesto a humillarse a sí mismo y a obedecer todo lo que Dios dice en su palabra. Amén. El orgulloso no quiere ceder. El orgulloso es como Nabucodonosor. Dios dice, pero yo pienso. ¿Ustedes saben que esa es una actitud nabucodonosónica? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Nabucodonosor? La estatua que tú has visto, oh rey Nabucodonosor, es de 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. Y los pies son de hierro mezclado con barro. Eso es lo que Dios me mostró, oh rey Nabucodonosor. Y ese es el mensaje que me dijo que te dijera. Y Nabucodonosor dijo, no, yo sé que Dios dice que es de 4 metales, pero yo pienso que es de oro puro. Desde la cabeza hasta los pies. Cuando nosotros tomamos esa actitud, cuando nosotros conocemos el mensaje, venimos a esta iglesia, lo escuchamos, lo entendemos y aprendemos y sabemos lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios pide de nosotros,
pero hacemos todo lo contrario, es una actitud nabucodonosónica. Dios dice, pero yo pienso. Por eso dice ahí esa declaración que acabamos de leer, hermanos. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales, oigan bien, pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Querida iglesia, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones y queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto y no lo que dice Dios en su palabra, no queremos humillarnos y no queremos someternos a lo que dice el Señor. Dios va a exaltar a todo aquel que se humilla ante Él y ante su palabra. Amén. ¿Sabían ustedes eso? A veces nosotros tal vez no estamos dispuestos a obedecer 100% a Dios porque tenemos miedo, porque no tenemos fe en Él. Acuérdense que el Señor lo dice en su palabra. Yo soy el que hice todas las cosas. Mire, yo hice el universo, las galaxias. Hay científicos, querida iglesia. Nosotros ahora la galaxia que la Tierra, cuando usted mira las estrellas, usted mira una galaxia. Cuando usted mira el sol, cuando mira, tal vez usa un telescopio, tal vez. Los científicos pueden ver esa galaxia. Esa galaxia que está cerca de nosotros, los científicos le pusieron un nombre. Esa galaxia se llama la Milky Way. Esa galaxia, hermano, es lo único que puede ver el hombre. Pero hay cientos y cientos y cientos de galaxias que no han sido descubiertas por el hombre, que Dios creó con su poder. Ese Dios creador, hermanos, dice la Biblia, no lo digo yo, que está dispuesto a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. O sea, aquel que está dispuesto a humillarse. Y Dios, hermanos, si nosotros nos humillamos a Él y nos sometemos a Él y a lo que Él dice en su palabra, Él está dispuesto a exaltarnos. Así como los jóvenes hebreos en Babilonia. ¿Fueron exaltados ellos, sí o no? Sí. Claro que sí, hermanos. Fueron exaltados. ¿Quién los exaltó? Jehová. Y posteriormente fueron exaltados por el rey más poderoso de esta tierra en aquel entonces, de ese mundo conocido, por el monarca más poderoso del mundo en ese entonces conocido, que se llamaba Nabucodonosor. Dice el apóstol Pedro, acompáñenme en Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 6. Noten lo que dice. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 6. Esta es una promesa para usted, querido hermano. Tenga fe en el Señor. Tenga fe que todas sus promesas se van a cumplir en su vida si usted le es fiel a Él. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Noten cómo dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Bajo qué? La poderosa mano de Jehová, esa mano que creó el universo, que creó los cielos y la tierra. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Hermano, no puede seguir dudando del poder de Dios. Ese poder que usó para crear el universo, para crear los mundos y los planetas, ese poder lo va a usar en tu favor. Amén. Y si tú te humillas a Él y estás dispuesto a obedecer su palabra bajo cualquier costo, así como los jóvenes hebreos en Babilonia, ellos dijeron, si tenemos que morir en el horno, vamos a morir, pero no vamos a deshonrar el nombre de Jehová, ni vamos a quebrantar ninguno de sus mandamientos. Amén. Jehová, oh rey, le dijeron a Nabucodonosor, nos va a salvar del horno de fuego ardiente, y si no, no vamos a postrarnos ante tu imagen. Amén. Queridos hermanos, si nosotros estamos dispuestos a humillarnos y a exaltar el nombre de Jehová en nuestras vidas, el Señor nos va a exaltar a nosotros, nos va a honrar. Jehová dice en su palabra, yo honraré a los que me honran.
Voy terminando con 2 textos más, 2 o 3 textos más. ¿Qué va a suceder entonces con aquellos que son soberbios? Soberbio no necesariamente significa el usted pasar al lado de un hermano y no saludarlo, o creerse mejor que los demás. Soberbio es todo aquel que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 2. Preste mucha atención. Isaías, son palabras fuertes, mis hermanos, pero están en la Biblia. Discúlpenme, espero que no sea específicamente para ninguno de nosotros en el día de hoy. Isaías capítulo 2, versículo 12. ¿Qué sucederá con todos aquellos que son soberbios? Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será ¿qué? Abatido. ¿Qué va a suceder con los soberbios? ¿Qué va a suceder con los altivos en el tiempo del fin? Van a ser abatidos por Jehová. Malaquías también lo dice, y esto es más fuerte todavía lo que dice Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Malaquías hablando de los soberbios. Capítulo 4 y el versículo 1. Noten cómo dice el libro de Malaquías, capítulo 4. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Tenemos que tomar decisiones en el día de hoy, querida iglesia. Decisiones en favor de nuestra salvación. ¿Qué decisión vas a tomar tú, vas a tomar o voy a tomar yo? Cuando Dios te dice algo en su palabra, ¿qué nosotros vamos a hacer? Jesús dijo unas palabras muy sabias que ustedes las han leído muchas veces. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor es que entres tuerto al reino de los cielos y no todo tu cuerpo, incluyendo tus 2 ojos, sea lanzado en el infierno o en el lago de fuego y azufre. Si tus pies, si tus manos te son ocasión de caer, es mejor que te las cortes, es mejor entrar manco al reino de los cielos y no perdernos completamente. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Si hay algo que está impidiendo en nuestra vida una completa consagración y entrega al Señor, tenemos que humillarnos y cortar con eso, hermanos. Que está impidiendo que nosotros desarrollemos una completa consagración y entrega al Señor. Terminemos con Isaías capítulo 2, versículo 17. Isaías capítulo 2, versículo 17. Mire lo que dice el profeta Isaías, hermanos. La altivez del hombre será ¿qué? Abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Amén. ¿Quién va a ser exaltado? Jehová. Jehová. No tú, no yo. Jehová. El Señor Jehová quiere de su pueblo hoy un pueblo humilde, un pueblo que esté dispuesto a humillarse ante el Señor. ¿Estaremos dispuestos nosotros a humillarnos en el día de hoy? Amén. Si usted siente que usted tiene algo en contra de un hermano,
o usted siente tal vez que ese hermano o esa hermana le ha ofendido, o usted lo ha ofendido, vaya donde ese hermano hoy y pídale perdón. O vaya donde esa hermana hoy y pídale perdón. El que se humille será ¿qué? Exaltado. Ya no guarde más en su corazón rencor, resentimiento por algún hermano que le haya hecho agravio a usted. Aprenda a perdonar, así como Jesús nos perdonó a nosotros. ¿Cuántas veces le pide a usted a Jesús todos los días que le perdone sus pecados? ¿Se lo pide o no? Diariamente tal vez. Pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Cómo esperamos, querida iglesia, cómo esperamos de que Jesús nos perdone nuestros pecados cuando todavía en nuestros corazones hay resentimiento, hay rabia, hay odio? Hoy es un momento maravilloso para ponernos en cuentas con Dios, para perdonar y para olvidar. No sigamos viviendo una vida cristiana llena de resentimientos, de rencor, de rabia, de agravio. No nos va a hacer felices, hermanos. Vamos a estar siempre infelices. Digámosle a Jesús en esta hora, en este día, que saque de nuestro corazón cualquier raíz, cualquier semilla de orgullo, de vanagloria, de resentimiento, de agravio, de dolor o de odio. Y que podamos aprender a amar a aquellos que son nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Jesús nos dice, es uno de los textos más difíciles en la Biblia para uno seguir. Si no estoy mal, Mateo 5:44. Mateo capítulo 5 y el versículo 44, quiero estar seguro si di bien la referencia. Así es, Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si Jesús nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, ¿no creen ustedes que con más razón debemos amar a nuestros hermanos aquí en la iglesia? Amén. Gloria a Dios. No es posible llegar al cielo, hermanos, odiando a un hermano o guardando rencor en nuestro corazón por alguien. ¿Y qué sucederá entonces cuando lleguemos al cielo y veamos a ese hermano que hemos estado guardando rencor aquí en la iglesia por tantos años? Vamos a vivir en paz en el cielo con ese hermano toda la eternidad. Dígame, por favor. Que Dios nos ayude en esta hora. Hoy vamos a tener la oportunidad de celebrar la cena del Señor. Este es un rito muy solemne, un rito que nos enseña a nosotros muchas lecciones, y una de ellas es la humildad. La humildad que nosotros debemos de vivir, debemos de tener en nuestros corazones, que es el carácter de Cristo Jesús. Todos aquellos que van a participar en este rito, yo les voy a pedir dos cosas antes de dividirnos como iglesia. En la parte de atrás vamos a estar los caballeros, allá en el jardín donde acostumbramos a comer o a almorzar. Y en el cuartito aquí donde comúnmente se conoce como el cuarto de los jóvenes, van a estar las damas. Así que les voy a pedir a todos los caballeros y las damas que van a participar después de la oración, vamos a ir pasando a nuestros salones, a nuestros lugares, y lo vamos a hacer de una forma reverente y en orden. Les voy a pedir un favor a los hermanos o hermanas que por algún motivo o razón no van a participar, que van a permanecer aquí en el salón, que por favor mantengan reverencia,
que traten de no estar hablando con la persona que está al lado suyo. El hermano Eric nos va a poner una música sacra mientras las personas que vamos a estar allí terminamos y mientras los oficiales nos preparamos para entrar y para llevar a cabo el rito del pan y del vino. Así que les voy a invitar primeramente a la iglesia a continuación de que vayamos de rodillas para terminar con una palabra de oración, por favor. Querido Padre Celestial, sabemos, Padre, que la humillación involucra sometimiento. Jesús dijo, el que se humillare será ensalzado. El joven rico es un cuadro perfecto cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Ese joven rico le había dicho a Jesús que había guardado todos los mandamientos de Dios desde su infancia. Pero solamente había una cosa te falta, le dijo Jesús. Una sola cosa. Y esa sola cosa el joven rico no estuvo dispuesto a someterla, Señor. Oh Padre Celestial, usted conoce los corazones de cada uno de los que estamos aquí en este salón en el día de hoy. Y solamente usted sabe qué es lo que nos falta para entregarnos completamente nuestras vidas y someter completamente nuestras vidas a Cristo Jesús. Permita, Señor, que esa cosa, esa sola cosa en el día de hoy que está impidiendo que nosotros nos humillemos y nos sometamos completamente a Cristo Jesús, la podamos entregar a sus pies en el día de hoy. Podamos entregarla completamente y que nada de hoy en adelante impida que nosotros entreguemos completamente nuestra vida a Cristo Jesús. Padre Santo, ayúdanos a ser humildes como lo fue Jesús, a reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Si hemos faltado o si hemos ofendido a algún hermano, le pedimos, Padre, que usted nos perdone en esta mañana. Nos ayude a ya no volver a cometer ningún agravio en contra de algún hermano o hermana de nuestra iglesia. Si alguien nos ha ofendido, Padre Celestial, por alguna razón u otra, Padre, le pedimos que usted nos ayude a perdonar. Ayúdenos a ya no tener en nuestros corazones un espíritu de resentimiento ni de rencor en nuestros corazones. Ayúdanos a perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Padre Santo, ahora que nos vamos a dividir como iglesia, le suplicamos, Padre, de que usted nos bendiga en este acto tan maravilloso que es el acto de la humildad como iglesia en estos momentos. Pedimos su bendición para el resto de servicio que hemos de tener o llevar a cabo a continuación. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.